¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. ¿Guerra sucia o fría? Ante la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional de proporcionar los archivos de la Guerra Sucia, que para algunos inicia en 1965, cuando las revueltas producto de la inconformidad social comienzan a ser sistemáticamente reprimidas, empiezan en 1952. El 7 de julio, cuando la población celebra en las calles el triunfo de Miguel Enríquez Guzmán y resulta electo Adolfo Ruiz Cortines, candidato del PRI. La matanza contra los enriquistas alcanzó por lo menos 200 muertos, cuyos cuerpos fueron incinerados en el campo militar número 1, más de 1,000 heridos, el encarcelamiento de 500 simpatizantes y un número aún indeterminado de desaparecidos. Las órdenes de disparar las dictó Miguel Alemán, quien orquestó un fraude electoral. Ejecutaron policías, granaderos, militares en la Alameda Central de la capital. Un tribunal colegiado ahora en materia administrativa ordenó la creación de una comisión de transparencia de archivos para hacer efectiva la entrega de la documentación respecto a la Guerra Sucia, solicitada por Alicia de los Ríos Merino, cuya madre fue desaparecida en 1978 en el sexenio de Luis Echeverría. Dicha comisión la integrará de manera imparcial con representantes del Archivo General de la Nación, ubicado en lo que fuera el Palacio de Lecumberri, una cárcel donde la represión rayaba en el homicidio, quienes tendrán la responsabilidad de identificar, clasificar, preservar la integridad y transferir los expedientes con información relevante sobre el paradero de Alicia de los Ríos, militante de la Liga 23 de septiembre, así como el esclarecimiento de las desapariciones durante ese periodo, reconstruir los hechos y establecer responsabilidades. Debieron pasar 3 años de litigio para que se concediera la protección de la justicia federal a la historiadora Alicia de los Ríos para garantizar el cumplimiento y la obligación de entregar los archivos. El tribunal colegiado determinó que la Sedena ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar los expedientes de la llamada Guerra Sucia. Lo que deba arrojarse de esta exhibición de documentos enriquecerá la lucha social del pueblo de México, responsabilizará a las instituciones involucradas y, sobre todo, mostrará parte de la historia desconocida con definiciones muy claras sobre algo que ahora tiene confundidos a algunos sectores de la población, principalmente en la oposición. Para los disidentes, partidos de oposición y medios de información amnésicos, los perseguidos políticos y los desaparecidos son muy diferentes a los auténticos que forman parte de los procesos políticos que provocaba un autoritarismo que no conocía el diálogo y su único lenguaje era la represión. La queja actual radica en que el ejército obstaculizó la consulta, alteró y ocultó cajas y archivos previamente identificados. Finalmente, negó el acceso a los documentos. La oposición ahora denomina perseguido a cualquiera de sus militantes que, como castigo a sus delitos, sean procesados penalmente. El caso de los desaparecidos es igual. Ahí está el testimonio de una de las madres buscadoras que confiesa que sus 3 hijos fueron delincuentes y que ahora el gobierno se niega a buscar sus restos. La guerrilla fue un fenómeno latinoamericano que respondió a la represión de los gobiernos en esta parte del continente, cuyas actividades pocas veces registraban en documentos y solo combatían una supuesta insurrección. Perseguidos políticos y desaparecidos han transformado las causas de su desdicha. Ahora, los primeros son delincuentes comunes, amparados en un fuero o militancia partidista. Los segundos, jóvenes que, atraídos por las ofertas de empleo tentadoras, acuden a trabajar con el crimen organizado o para falsos representantes artísticos que prometen el lanzamiento de jovencitas a la fama y sucumben en el intento. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 creó una aparente preocupación a Estados Unidos que le permitió apoyar y encabezar golpes de Estado en toda Latinoamérica, que consideró su patio trasero.
El macartismo, como la idea política extravagante y el pretexto para evitar la proliferación del comunismo exportado desde Cuba, crearon gobiernos dóciles, sobre todo en América Latina, incluyendo México. Ahora los convierten en presidentes amaestrados en esta parte del mundo para repetir una vieja historia. Pareciera un regreso a la Guerra Fría que trae consigo su contraparte, la guerrilla, una vuelta al pasado por una política regresiva de Trump, quien al desconocer la historia intenta repetirla. Regresar a la guerrilla es regresar a la Guerra Fría, convocar a la revuelta y volver a la guerra sucia en Latinoamérica. La aparición de la guerrilla no se hizo esperar. El supuesto triunfo de Abelardo de la Espriella creó un ambiente de violencia en Colombia antes, durante y después de su toma de posesión, realizada en Cali y no en Bogotá, donde siempre se había ungido al presidente de la República. En su discurso de arribo de dudosa legalidad, el abogado ultraderechista manifestó su intención de enfrentar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales, siguiendo la retórica de Trump, al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados. Al momento de su investidura le antecedieron 9 atentados, según versión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, 8 dirigidos contra autoridades públicas de 6 departamentos y uno en Teruel, Huila, con 2 civiles heridos tras la detonación de granadas lanzadas desde drones. La comandanta Silvana Guerrero del Ejército de Liberación Nacional de Colombia amenazó a de la Espriella a actuar contra el gobierno si el ejército invade los territorios liberados de Putumayo y Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. En Argentina, también, la Comisión Provincial de la Memoria presentó una denuncia contra la Policía de Buenos Aires y Fuerzas Federales Argentinas conjuntas, acusándolas de violaciones de los derechos fundamentales y agresiones físicas a periodistas y manifestantes durante la protesta contra Milei el 6 de agosto. El documento está firmado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En ese país hay más que recuerdos de los montoneros de los 70, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas y Revolucionarias y el casi extinto grupo Fuerzas Armadas Peronistas. Hay motivos más que suficientes para la resurrección. Si algo ha mostrado el presidente Milei es fragilidad anterior y sumisión al exterior. Un escenario ideal para el regreso de una guerrilla que no ha dejado de luchar políticamente y no dudaría en retomar las armas, recogiendo en ideales y filas una inconformidad que cada día crece. Por el mismo rumbo camina Bolivia. A principios de 2026, la Central Obrera de Bolivia, principal agrupación de sindicatos de trabajadores en el país y sectores afines, llevan a cabo continuas protestas callejeras contra las políticas del presidente Paz. En Perú, a menos de un mes de haber tomado posesión Keiko Fujimori, debe enfrentar un paro de 72 horas a cuyos manifestantes la presidenta llama terroristas y estos exigen verla en la cárcel. Las ambiciones desmedidas del delirio imperialista intentan repetir historia de una realidad que nunca debió suceder. México se aísla como un oasis de democracia a pesar de los intentos fallidos por desacreditar a un gobierno que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los ciudadanos. La entrega de documentos de parte del ejército mexicano y una disculpa institucional de las Fuerzas Armadas servirá en primer lugar para dar luz a la oscuridad que impusieron los gobiernos autoritarios y en segundo, la disculpa consolida el compromiso de un ejército que es parte del pueblo y este es parte del ejército. Mientras la derecha utiliza la fuerza militar contra su pueblo en América Latina, en México se abrazan ciudadanos y soldados uniformados, todos con los colores comunes.